Bien, esta clase la vamos a resolver bajo pseudo en este caso, y esta clase en particular, metodología de aula invertida. Entonces, tenemos que ir respondiendo y haciendo una serie de preguntas, viendo una serie de preguntas conceptuales o eventualmente de ejercicios, según sea el caso. Y en este caso, nosotros, el docente, actúa solo como un mediador y va escribiendo, escriturando lo que cada uno de ustedes vaya diciendo y pensando. Posterior a la clase, obviamente, va a quedar la grabación dentro de la plataforma virtual y van a tener la solución teórica de la clase en sí misma, otro material de lectura, de apunte y de estudio. Entonces, la primera pregunta que nos hacen, bien respondió un compañero y mencionó algunos de los ismos gente importante y que escuchamos, sobre todo en casos como el nuestro, en nuestra economía, se discuten, se vilipendian o se le encuentran una serie de carencias, como fue el capitalismo. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es situar o describir muy brevemente estas dos corrientes contrapuestas, que son los anarquistas y los apologistas. Tienen una concepción eventualmente radical y dentro de este espectro se van a ubicar los distintos ismos. ¿Siguen hasta ahí? Sí, Ustedes tienen que haber escuchado en la vida el concepto de anarquista. ¿Qué entienden ustedes por anarquista? como aquellos que no creen en el gobierno como forma de, no sé si control, pero de orden, de alguna manera decirlo. Perfecto. Muy, muy bien. Efectivamente, los anarquistas son aquellos que no le reconocen ningún rol al Estado o a la autoridad. Ojo, no para causar desmanes ni nada de eso, sino que, ojo, aquí estamos analizando desde la perspectiva económica, que también tiene que ver con una cuestión de vida. Pero ellos no le asignan ningún rol relevante al Estado. Como contraparte están los apologistas. ¿Qué cree ustedes o qué podrían creer ustedes que se trata de los apologistas? Como, a ver, si tomamos como apología como como que si tomamos como apología como significado de que debe haber, me imagino que es como lo de que de algún modo sí o sí deba haber como este gobierno y todo esto, todo este sistema económico, como que debe haber un ente en su todo que controle. Bueno, si lo vemos como lo absolutamente contrapuesto a los anarquistas, efectivamente aquí los apologistas son aquellos que le asignan un fuerte rol al Estado y al colectivismo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, en vez de tratar, escribir o hablar en primera persona, siempre se sustituye por la primera del plural. ¿Cuál es el primer pronombre en términos del plural? ¿Recuerdan los pronombres? Yo, tú, él, Nosotros, nosotros. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que todo recae y se asigna como un rol prioritario al Estado. Y en ese caso, si nos vamos a lo absolutamente contrapuesto, en el caso de los anarquistas, libertad total contra los apologistas, aquí el rol del Estado se asigna como crucial y como, entonces, en el fondo, aquel que debe tomar todo tipo de decisiones. Rol fuerte o prioritario del Estado, rol estatal casi total. Y eso puede llegar a la concreción de un comunismo en el sentido más puro posible. Rol estatal total. Bueno,
A partir de estas dos corrientes absolutamente contrapuestas, ahora sí tratemos de identificar una serie de ismos. Todas las otras, o estas otras que ahora vamos a definir como los ismos, se van a mover eventualmente en todo este espectro dado entre el anarquismo y el apologismo total. ¿Hay dudas hasta aquí? La idea era que Profe. hubieran leído para que fuéramos reforzando conceptos. Dígame. No, nada, ¿Alguien? le decía que no habían dudas. Ah, perdón, perdón. Entonces, un primero podría ser el capitalismo. ¿A quién, saben ustedes a quién se reconoce como el padre de esta corriente de pensamiento? Smith, me acuerdo el apellido nomás. Sí. Adam se llama. Adam Smith, efectivamente. ¿Y él qué creen ustedes, o el capitalismo, en qué creen ustedes se sustenta? ¿Qué es las críticas que escuchamos hoy día en nuestro país? De que es como muy... Hágalo de la forma más burda si quiere. La idea es que esto lo vayamos viendo en términos de lo que ustedes piensan. de que un sistema económico que de algún modo beneficia a el yo. Ya, es decir, se antepone el Se antepone pronombre a la persona sobre el resto. sobre el resto. ¿Y cuál es el objetivo de cada quien entonces? De algún modo obtener capital con capital personal, ¿no? Para satisfacer lo que uno tiene. ¿Ah? Y eso es bueno o malo. Ojo, sin entrar en cuestiones políticas, sino a priori. Eso es bueno o malo, yo creo que depende. Claro, depende de cómo, o sea, cómo decir cómo yo obtengo ese capital. Porque quizás puede ser bueno que toda la gente tenga su capital para poder satisfacer sus necesidades, pero el cómo lo obtiene quizás puede ser En algo el, negativo. correcto. Como, Eventualmente, si te sales del marco ético o legal o de lo que tiene que ver con los principios de justicia social o equidad, sí se puede convertir en mal. Es indudable. Pero aquí lo que prevalece entonces es el dejar hacer, el laissez-faire. Que cada quien haga lo que quiera, movido por sus propios intereses y características, pero idealmente sin atentar contra el otro, pues nunca olviden que a pesar de que aquí, en este tipo de organización, se privilegia y prevalece el concepto de libertad, nunca olviden que la libertad o la democracia de cada quien termina cuando comienza a afectar la del otro. ¿Entienden lo que digo? sí, hasta cierto punto sí. Yo puedo hacer todo lo que esté dentro del marco ético, legal y moral mientras no acometa actos que atenten contra tu beneficio. Eso debiera ser. Pero aquí lo que se privilegia es la libertad personal, indudable, que fue lo que me dijiste hace un ratito. Se piensa en el yo. ¿Hay dudas, niños? Niños, No, profe. una pregunta que tiene que ver con lo mismo que estamos conversando. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, a cualquiera de ustedes, ¿por qué están estudiando? ¿Por qué están estudiando?
me refiero a esta materia, estoy hablando del proceso general que están estudiando algunas de las ingenierías. Como una meta personal. ¿Ya? ¿Desde qué perspectiva me lo planteas como una meta personal? Como en cierto grado tener un título, en cierto grado como, de algún modo como decir, logré pasar esto, logré pasar la universidad en cierto grado. ¿Para qué? Te pregunto yo. ¿Por qué lo hago? Porque es Me como un dijiste desafío. por una cuestión personal, un desafío personal. Más nada, Mm, mm, Si lo vemos en el punto económico, también es como estudio para poder tener una profesión y así tener más capital, por decirlo así. no. Dime, bueno, ya acepto por ahora capital. Ya. Tener algún recurso, que sería Eso. dinero eventualmente, Ujú. para poder adquirir una serie de otros bienes y servicios que a ti te van a satisfacer Sí, necesidades. sí. ¿Eso es malo o es bueno, creen ustedes, conceptualmente? conceptualmente es bueno. ¿Ah? Sí, es bueno. Bueno, eso ténganlo claro. ¿Qué les parecería a ustedes si, como quizás un sistema contrapuesto, a ustedes les hubieran dicho, tú, Juanito, cualquiera, está hablando en términos genéricos, ¿eh? Juanito, tú debes estudiar enfermería y no ingeniería. Y después, a lo que egreses, vas a ir a trabajar al hospital A. ¿Eso a priori les suena razonable o no? No. Eso ténganlo claro. Por lo tanto, no demonicemos ningún sistema en particular y el capitalismo en lo específico. Todos tienen sus pros y sus contras. Un sistema puesto, usted quizás no podría estudiar lo que quiere, alguna de las ingenierías en las cuales están matriculados, sino que alguien, un ente superior, hubiera dicho, tú debes estudiar tal cosa y cuando salgas vas a ir a trabajar a tal empresa. Te va a remunerar de esta manera o se te va a entregar una cierta canasta de bien. Ahí la decisión descansa en otro y no en usted. Existe poquitas libertades. ¿Qué otro sistema económico han escuchado? Genérico. El comunismo. Aquí el último de los grandes personajes de esta corriente, ¿saben ustedes quién es? Que es una de las críticas que siempre se hace a nuestro modelo económico, al chileno. Karl Marx. No, el capitalismo. Ah, chuta. No, yo no sé. Muy conocido, muy leído. El de los. Ah, em, puede ser el de Chicago. Sí, El del en la derecha. neoliberalismo. Sí, Chicago Ya. Boys, Sí, bueno. todo sí. eso. El Sí, ya. padre de los Chicago Boys. Efectivamente. Es Don Milton Friedman. Ojo, desde que se instauró el premio Nobel, la gran parte de los autores que ustedes podrán leer, si es que lo hacen después, los apuntes que tienen, prácticamente todos han sido premios Nobel, han tenido un aporte a la economía. Ojo, una u otra mirada, desde la mirada del capitalismo, del socialismo, del comunismo, etc. Todos autores relevantes, guste o no. Bien, una segunda concepción. Alguien me dijo el marxismo, ¿no? Hace un ratito. Sí.
¿Quién creen ustedes que fue el gran precursor de esta corriente de pensamiento? Bueno, Karl Marx. Marx, sí, Karl Marx. Eso. ¿Qué es lo que postula él en esencia? Si se acuerdan de lo que ya hemos visto en términos del problema económico, recuerden que para producir los determinados satisfactores que se requieren, las empresas deben contratar factores productivos. ¿Siguen hasta ahí? Sí, sí. Y Marx postula que ¿cuál creen ustedes, en palabras de Marx, es el factor productivo que le añade valor a los bienes y servicios? ¿Cuál creen ustedes que es el factor preponderante? El trabajador. Las El personas, trabajo. claro. Ah, el trabajo. El trabajador no se está bien. Por lo tanto, él le asigna un valor prioritario al factor mano de obra o trabajo. Y por tanto, aquí nace una de las concepciones que él tiene, que ya cuando entremos un poquito más en materia, se van a dar cuenta que es importante, pero que no necesariamente en óptica económica podría ser necesariamente empleado como remuneración. Si se asume, piensen en abstracto, si se asume que lo único relevante en el proceso productivo de los bienes y servicios es la mano de obra, tengan cuidado con lo siguiente. Para producir algo, cualquier cosa, se requiere tanto mano de obra como otros factores productivos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en ese ejemplo cuando vimos desde el trigo llegar al pan? Sí. A distinguir entre un bien de consumo final, un bien de consumo intermedio, un factor productivo, los bienes de capital. Si en ese proceso productivo, cuando usted vendía el kilo de pan, por ejemplo, en 1.000 pesos, y esos 1.000 pesos fuesen pagados como remuneración a los trabajadores, yo les pregunto, ¿cómo la empresa podría sostener y remunerar a los propietarios del capital, al tipo que le proveyó el trigo, a aquellos que les prestaron o arrendaron el molino, o a aquellos que le arrendaron o prestaron el horno? ¿Tendría suficiente dinero, en este caso, pensemos en una economía eficiente, para remunerar a los propietarios de dichos factores? Yo creo que no. Entonces ahí hay que tener un cuidado. Hay que tener un cuidado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Marx propugnaba que obviamente las remuneraciones a los trabajadores no eran las que correspondían. No hay que ser tremendamente literal y purista, el ejemplo que yo le estoy poniendo en este instante, sino que ojalá e idealmente, todavía no lo saben, lo voy a escribir, se debiera remunerar cada uno de los factores productivos según esta función: el valor producto marginal. Valor producto marginal. Todavía no lo conocen, lo vamos a ver en varias clases más. En este caso, valor producto marginal del trabajo. Y no es otra cosa que el precio del bien que se está vendiendo y produciendo con estos trabajadores, multiplicado por el producto físico marginal del trabajo. ¿Me entienden hasta aquí o no? Es complejo, pero lo voy a tratar de explicar en fácil. Tampoco es complejo porque no hemos visto la materia, a eso me refiero. Aún. Ponga usted zapato, estamos produciendo zapatos. Cada par de zapatos se venden 10 luquitas.
¿Me sigue hasta ahí? Sí, Me venden 10 pesos, 10.000 pesos cada par de zapatos. Peso por par de zapatos. Ese es el precio del bien. Estamos produciendo zapatos en esta empresa. Y el producto físico marginal del trabajo es el aporte que hace a la producción la unidad, la unidad o ese trabajador. ¿Me sigue? Supongan que fuese 2. Esto por unidad de tiempo. 10.000 pesos el par de zapatos. Aquí el producto físico marginal del trabajador. 2 pares de zapatos al día, por ponerlo, al día. Si lo vemos desde esta perspectiva, si usted se da cuenta, ¿cuánto en valor le está aportando a la empresa este trabajador que fue capaz de producir 2 pares de zapatos al día y cada par de zapatos se vende a 10.000 pesos? ¿Cuánto le aporta en valor a la empresa este trabajador? 20.000. 20.000 pesos al día. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen? Sí, Sí. sí. Ya. Entonces, lo que diría Marx es que a este gallo, ¿cuánto creen ustedes que habría que pagarle a esta persona, a este trabajador? 20.000 pesos. 20.000 pesos. Pero ahí nace la pregunta, otra pregunta. Bueno, ¿y cuánto le pago a los propietarios del cuero, a los que fue un zapato hecho a mano, dado lo que estamos diciendo? ¿Cuánto le pago al gallo que me proveyó de la goma para el taco o del pegamento, etcétera? ¿De dónde saco la plata? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos? Niños, hay que tener cuidado con eso. Que también habría que tener una cierta cantidad de dinero para remunerar a los propietarios de los otros factores productivos. ¿Y por qué? Que no todos los procesos productivos de bienes y servicios son estrictamente, entre comillas, artesanales. Es decir, que solo insumen mano de obra, sino que también insumen otro tipo de factores productivos. En el caso que yo he dicho, el cuero, el hilo, la goma. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? ¿O se me fueron? No, Profe, ¿y cuál sería lo otro? Por ejemplo, dijo el cuero. Alguien me vendió el cuero para producir los zapatos. ¿Tengo que pagarle al gallo que me vendió el cuero, no? Sí, po. Ya. ¿Y de dónde saco si este trabajador me produjo o me agregó valor por 20.000 y le pago los 20.000? ¿De dónde saco la plata para pagar el cuero, la goma, el hilo para coserlo, etcétera? No tengo otro Que no ingreso. tiene por dónde. Sí, No po. te entiendo. Que no tiene por dónde. No, pues ese es el tema. Entonces, cuidado. Aquí lo que en esencia se piensa es que lo único que agrega valor es la mano de obra y todo lo otro. Cuidado. Entonces, una cuestión, estando ya hoy día, no en esto que estamos viendo del marxismo, hoy día, otra cosa es determinar una remuneración justa, tratar de no explotar o sobreexplotar a la mano de obra. Ese es otro tema. Pero nunca olvidemos que en general los procesos productivos, sobre todo con el avance tecnológico, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Cada vez se ocupa más o menos de otros factores productivos, además de la mano de obra? Vean el estado actual de las cosas para producir una serie de vehículos, artículos de vestuario, etcétera. Cada vez se ocupa más mano de obra o también entran a tallar otros factores, la maquinaria, la tecnología, etcétera. O sea, claro, se ocupa menos mano de obra, pero más factores productivos.
Ya, entonces también hay que tener claro que esos factores o los propietarios de esos factores productivos, ¿se acuerdan del flujo circular de la renta que hemos visto? También hay que remunerarles. Entiendo, ¿no? Hay que pagarle. Cuando yo compro la máquina, yo tengo que pagarle la máquina al gallo que me la vendió. No puedo decir no, tu aporte es cero a la producción. Cuidado, ¿me entiendo, no? Sí. Eso, tengan cuidado con eso, vamos por ahora. Bien, otra corriente, otro de los ismos, el socialismo. Esto es una corriente que evoluciona o se deriva a partir de lo anterior, del marxismo. Y está entre los apologistas y los anarquistas, como decíamos hace un rato. Y en este se caracteriza por ciertas concepciones o ideas. En general, las economías socialistas, yo le pregunto, ¿a quién le asigna un rol central en el estudio y resolución del problema económico? Y recuérdense el problema económico, el qué, el cómo, el para quién producir, etc. Al Estado, ¿no? Sí. En doctrinas o en ideas como esta, en organizaciones como esta, ¿qué es lo que ellos asumen? ¿Quién debiera ser el sujeto o el ente que debiera tratar de responder dichas interrogantes? Me lo acaban de decir, el Estado. Y virtud de aquello, ¿quién creen ustedes, según estas corrientes de pensamiento, quiénes debieran ser los propietarios de los factores productivos? El dueño de la El mismo, ¿no? maquinaria, el dueño de las empresas, el dueño de las tierras, el dueño de los edificios, etc. El mismo. ¿A qué te ¿Estado? refieres con el mismo? Con Ah, el ya, mismo del anterior, el Estado, sí. el Estado. Y aquí podría entrar a tallar lo que decíamos hace un ratito. Usted no va a estudiar ingeniería, sino que usted debe estudiar enfermería y ir a trabajar a tal hospital, y toda una cadena. Todo queda absolutamente predeterminado. A mucha gente eso le puede parecer bien, hay otra tanta que le puede parecer no muy bien. Pero bueno, depende. Pero en esencia es eso. En este caso, organizaciones como esta, ¿cuál creen ustedes que debiera ser, que tiene que ver con unas preguntas que vienen a hacer en un ratito más, pero ¿cuál creen ustedes debiera ser el objetivo que se persiga como sociedad? Bien común. El bien común El de la bien gente. común o el bienestar común, efectivamente. Y eso a priori nos suena bien o mal. Bien. Nos suena bien. Pero cuidado con una cosa. Si la sociedad se organizara mediante alguna otra, el primero de los ismos que vimos, el capitalismo, yo le pregunto, cuando una empresa de zapatos produce determinados tipos de zapatos y estos son comercializados en el mercado, además, la empresa puede cumplir con su propósito, que es maximizar utilidades, tratar de generar la mayor diferencia entre el ingreso por la venta de zapatos y todos los costos implícitos en dicho proceso, y le quedan unas monedas y trata de que esa diferencia sea la más grande posible, esa empresa, por el hecho de estar produciendo esos zapatos, venderlos, que haya gente que los compre y los use, tiende o propende o no al bienestar social. Sí lo hace. Sí lo hace. Por lo tanto, hay que tener ese cuidado. No es demonizar el uno o el otro sistema económico, que el objetivo último que persigue cualquiera de ellos, ¿cuál creen ustedes es?
¿Cuál es el objetivo último de cualquier tipo de organización de la sociedad? Dependiente sea el capitalismo, el soviético, el socialismo, el marxismo, etc. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo último? Mm. Que la mayoría de las personas puedan satisfacer sus necesidades. Efectivamente, es decir, el objetivo cuál es, en términos de el bienestar. Maximizar el bienestar, independiente cuál sea el tipo de organización, siempre el objetivo ha de ser maximizar el bienestar societario. Y en términos teóricos, dicho propósito se puede lograr en términos teóricos con cualquier tipo de organización. El objetivo último, lo planteamos como maximizar el bienestar de la sociedad, se puede lograr en términos de una organización bajo un orden capitalista, bajo un orden socialista. Un problema y se pueden llegar a los mismos objetivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los instrumentos, herramientas que pueden emplear el uno o el otro tema de organización son distintos. Uno, asignándole un rol prioritario al individuo o al sujeto y su libertad individual. En el otro, a pesar de ser absolutamente determinado el sistema, es regido por los preceptos y los objetivos que plantee la autoridad central, se pueden llegar a los mismos objetivos. Ahora, eso no obsta para que se analizan la empírica y leen libros de lo que ha ido ocurriendo en el mundo desde unos 200 años en adelante, puede ir viendo qué es lo que ha ocurrido cuando se organizan bajo una u otra forma de sociedad. ¿Cuáles son las que eventualmente han propendido más rápidamente al desarrollo y al bienestar de la sociedad? Pero eso por ahora se los dejo dando voz. Eso estudienlo, léanlo, investiguen. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Yo no al menos, profe. ¿No? No. Entonces aquí la idea es que vayamos llenando algunos o la forma de responder una, otra tipo de organización respecto de una serie de interrogantes. ¿Están viendo una tabla o no? Sí, se ve. Y aquí entendamos en términos, puedo tomar el lápiz, ahí sí, entendamos que eventualmente en general estos dos tipos de organizaciones se ven como contrapuestas. Estas en general son las economías centralmente planificadas que se asocian a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la antigua Rusia, no la Rusia actual, a la antigua Rusia. Del contrario, históricamente las economías capitalistas la hemos asociado con ¿qué país, creo? Estados Unidos. Ya, aquí están los dos eventualmente contrapuestos. Y por lo tanto pueden tener diferencias
en términos de la concepción de distintas interrogantes. En el caso de una economía, centralmente planificada, parte de eso ya me lo han dicho, ¿quién creen ustedes que es en una economía centralmente planificada? En una economía centralmente planificada, ¿quién es el propietario de los recursos o de los medios de producción? El gobierno, el Estado. La autoridad, hablemos de cuestiones más genéricas que el gobierno de todo. El Estado. Esto debiera obedecer a políticas de Estado más que políticas de gobierno. ¿Y por qué? Se piensa que en términos de la eficiencia en el uso de los recursos, ¿quién puede asignar mejor los recursos para llevar a cabo los distintos procesos productivos? ¿Quién debe responder el qué produce en un caso como este? ¿El mismo Estado? El mismo Estado, y tratando de privilegiar entonces la satisfacción de las necesidades y por tanto propender, que está vinculado con lo que sigue más abajito, el bienestar social. En este caso, el que decide el qué, el cómo y el para quién debiera ser el Estado. Y él es el propietario de la gran mayoría de los medios de producción. Unos bienes en particular pueden existir derechos de propiedad. Es decir, yo soy dueño de, supongamos, de un bien raíz o un departamentito, soy dueño de un televisor, de la mesa del comedor, etcétera. Pero en general, el propietario de los medios de producción debiera ser el Estado. Como contraparte, en una economía social de mercado, como una contrapuesta, ¿quién debiera ser el propietario de los medios de producción? ¿El individuo? Individuo. Aquí se reconoce el derecho a propiedad individual. Los individuos que mediante sus propias decisiones libres y soberanas tienen un derecho inalienable, no quitable, ellas quitable, no sé si existe ese concepto, hecho de propiedad, cada quien decide de mutuo. Y pensando en el yo, que es lo que me dijo un compañero hace un rato, ¿se acuerdan o no? Pero no obstante aquello, sí, en algunos casos en particular, y que tiene que ver con la existencia de bienes públicos, porque eso existen en la más capitalista de las economías y en la menos capitalista de las economías, o la más capitalista, también existen los bienes públicos. Recuerden lo que vimos en alguna clase anterior. ¿Quién es el encargado de la provisión de los bienes públicos? Seguridad nacional, energía eléctrica, parques y jardines, carreteras, etcétera. ¿Quién es el encargado de proveer? ¿Empresas? No te entendí. ¿Empresas? Sí, pero la Alameda, ¿quién la construyó? No. La calle Alameda, ¿El Estado? el Estado. Entonces, cuidado con eso también. Vamos al segundo de los atributos que puede ser interesante de analizar. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de la actividad económica o de las empresas? Una u en otra tipo de organización. Que puede que ya me lo hayan dicho, pero reiteren. Establecer un bien social, un bienestar social. El bienestar común o bienestar, bienestar, bienestar
unos. Aquí se privilegia al colectivo por sobre lo individual. Y en este caso, ven desde esa perspectiva, porque frecuentemente tendemos a demonizar con ello, ¿debiera existir el lucro empresarial? Visto desde esta perspectiva, en este caso, para una economía centralmente planificada, las empresas, al ser propiedad Lucro. del Estado, debieran propender a obtener ganancias indiscriminadas o lucro. ¿No? No. El No. objetivo prioritario debiera ser el bienestar individual, porque mediante la consecución del bienestar individual, a la larga se tiende también al bienestar. Pero ojo, privilegiando el colectivo por sobre lo individual. Como sentido contrapuesto, contrapuesta en una economía social de mercado, ¿cuál creen ustedes debiera ser el objetivo empresarial, el objetivo de las empresas que proveen de los distintos bienes y servicios? Lucrar lo más que pueda. Y entendiendo por lucrar, lucro, ¿qué es lo que entenderíamos por ello? Generar o acumular recursos. ¿Cómo lo lograría? ¿Tratando de hacer qué? ¿Llevando a cabo qué acción? Producir. Producir. Y para producir, ¿qué más tienen que hacer? Claro, a través de la mano de obra, Está generar bien, recursos. contratar factores productivos. Recuerden, nunca dejen de lado el flujo circular de la renta o el ciclo circular de la renta. No quiera ver esos monitos que vimos en clases anteriores. Nunca olviden, porque ya lo dijimos un ratito también, para poder lucrar, la empresa tiene que o no ser capaz de satisfacer ciertas necesidades. Si una empresa produce algo que es incapaz de vender, ¿va a poder lucrar? No. No. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vender. Cuando usted vende algo, eso a la empresa le provee de una corriente de ingresos o de costos. ¿Qué les dice el juicio? Con lo que conocen hasta el De minuto en la ingresos. universidad. De ingresos. Pero para poder producir esos zapatos, como veíamos en el ejemplo anterior, ¿qué tiene que hacer la empresa en el mercado de los factores productivos? Gastar. Tiene que contratar. Y eso es visto como un costo. Por lo tanto, el lucro, ¿cómo lo entenderemos? Como lograr que la diferencia entre el ingreso por la venta de los distintos bienes y servicios sea lo más grande posible respecto de todos los costos en los cuales se ha incurrido en el proceso productivo. ¿Me entienden? Profe, ahí también es lo que entendemos como abaratar costos y todo lo que eso implica, ¿o no? Puede ser eso, racionalizar la estructura de costos, de manera tal que si yo no puedo afectar el precio de venta, estoy en un mercado competitivo, que hay mucha gente que compite y vende lo mismo, por lo tanto, desde la perspectiva de la racionalidad o la lógica, si todos nos dedicamos a la venta de una misma cosa, ¿a quién le comprarían más rápido los individuos? Nosotros, los consumidores, a los que venden más barato o más caro, Los que venden más barato. a los que venden más barato. Entonces, si estamos en un precio que es más o menos uniforme, constante, ¿qué es lo que deberíamos tratar de hacer? Dado que no puedo afectar el precio de venta de las cosas, ¿qué es lo que puedo tratar yo de hacer como empresa? Tratar de racionalizar los costos, tratar de reducir los costos lo más posible, cosa que la diferencia entre el precio de venta, costo unitario de la cosa que estoy produciendo sea la más grande posible. ¿Entiendo, no? ¿Qué es lo que tú me dijiste? Sí, profe, gracias. Otros atributos importantes a analizar.
Lápiz. En un caso como este, vamos al lado derecho primero. Economía centralmente planificada. ¿Quién creen ustedes tiene la posibilidad, la potestad de tarificar? Entiendan por tarificar el colocarle precio a los distintos bienes y servicios. ¿En qué sistema? En El Estado, ¿no? Sí. el Estado. Si se dan, saben lo que es un monopolio, ¿no? Tienen noción, no es que sepan a cabalidad, pero noción de qué es lo que es un Sí. monopolio. Sí, sí, una sí. economía de uno. Es decir, es una organización de mercado en el cual existe una empresa vendedora u oferente de un bien o servicio. ¿Entienden ahí eso, esa definición? Sí. Bueno, y por lo tanto, él coloca precios. ¿Se dan cuenta? Aquí lo que en el fondo existiría es como un monopolio estatal. Él va a tarificar según su juicio. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen o no? Sí. ¿Han visto algún documental o algo de, por ejemplo, lo que pasa en Cuba? Que mediante unas ciertas tarjetas, y que tiene que ver con la segunda, las inversiones y todas las decisiones, mediante unas tarjetas en las cuales se le va asignando una cierta cantidad de alimentos a cada grupo familiar. Sí, creo que eso lo vi también en Venezuela, que como que con su RUT tienen una cantidad de cosas que pueden comprar Y esa al decisión, día, ¿quién la tomó? el Estado. El Estado. Y habrá un precio que está regulado. ¿Y quién reguló los precios de las cosas? El Estado. El Estado. En una economía, y pues, aquí pueden existir las cooperativas, al cual tuvimos en algún minuto muchos gobiernos atrás, que mediante una tarjeta o algún carnet a usted le podían entregar determinada cantidad de bienes y servicios. Tenía acceso a eso aun cuando tuviese que pagar un precio, que fuese necesariamente gratis, pero los precios estaban regulados por el Estado. En una economía social de mercado, ¿quién cree usted determina los precios? El mercado, creo, o sea, como que lo habíamos visto antes, que era el mercado se regulaba, Sí, mediante la libre interacción de quienes. De los de los consumidores y los y los productores, ¿no? productores, sí. Oferentes y demandantes. Efectivamente, mediante la libre interacción de oferentes y demandantes, se llega a un acuerdo en términos de la determinación de los precios y las cantidades transadas en los distintos mercados. Efectivamente. ¿Quién toma la decisión de si invertir o no invertir en alguna empresa, en la producción de algún bien o servicio, en el caso de una economía centralmente planificada? El individuo, En una economía centralmente planificada, El Estado. el Estado. El Estado dice que se debe producir. Por lo tanto, habrá de invertir en esa actividad económica. Al contrario, en una economía social de mercado, ¿quién creen ustedes determina y resuelve la decisión de si invertir o no invertir en determinada actividad? El individuo. El individuo, mediante su decisión voluntaria, evaluación de un proyecto, hará un estudio de prefactibilidad, etcétera, determinará que dada la demanda insatisfecha que existe por esa cosa, le conviene producir tales volúmenes de la cosa, tarificarlas de alguna u otra manera y dedicarse a la producción de dicho bien. Efectivamente. Damos la hora, llegamos hasta aquí hoy día porque tengo una reunión con la gente de la línea de trayectoria. Reitero, jóvenes, por favor,
ve aquí los individuos. Lo que habíamos dicho, todas las decisiones son individuales. Les recomiendo que vean la resolución en todo caso, que está bastante más explicadita de lo que hemos podido hacer aquí. Y por otra parte, vean el material que tienen dispuesto, colóquense de acuerdo desde ya en la conformación de los grupos de trabajo y el ir desarrollando los dos, pero el primer trabajo de investigación que lo deben entregar el día viernes, no me acuerdo la fecha, de la 7ª semana. La conformación de los grupos son de mutuo propio, son por decisión libre y soberana de cada uno de ustedes. En ese caso, ¿qué tipo de economía estaríamos aplicando cuando yo les digo a ustedes de mutuo propio? Agrúpense. Tiene que ver con esto que estamos viendo. Social de mercado. Social de mercado. Si yo asignara los grupos, Juanito Pérez con la Josefa Candia, con el Roberto Espinosa, etcétera, eso sería centralmente planificado o social de mercado. Si usted es el Estado, sería centralmente planificado. En este caso yo actuaría como el Estado, yo soy el que estoy regulando. Cuidado. Bien. Jóvenes, si Dios quiere nos vemos el miércoles y échenle una miradita a todo el material que ya tienen dispuesto en el U virtual. Si Dios quiere nos vemos el miércoles, reitero. ¿Hay dudas o inquietudes? Profesor, a mí me queda una duda. El tema Dígame. del trabajo para la clase 7 no lo encontré la sección de evaluaciones. ¿Dónde? No. A ver, espérate, déjame ver si puedo. Sí, o sea, solo sale que hay que hacerlo. No, yo tampoco puedo encontrar como un... Espérate. Porque se habla de la presentación de idea de proyecto, pero no. Un segundo. ¿Puedo? ¿Qué están viendo? Su pantalla. Ya, pero ¿qué es lo que veis? Ah, internet. O sea, lado virtual. Lado virtual. ¿Estáis Sí, viendo lo virtual o no? sí, sí, sí. Ahí en evaluaciones está Sí. en blanco, no hay nada. Eso, Sí, no no hay hay nada. nada. Eso está aquí. Wow. General, recórranlo. Aquí se explica lo del aula invertida, que hay un trabajo de investigación, la infografía para explicar la metodología aula invertida, resultados de aprendizaje, cronograma. Si se dan cuenta, por aquí aparece semana 7, el viernes a las 24 horas. Se ve chiquitito. A ver, déjeme agrandar. Ahí lo alcanzan a ver. Sí, Definiendo el problema y la solución, caracterizando la demanda. Trabajo de investigación 1, semana 7. ¿Lo ven? sí. Vamos a la segunda pestaña. Programa del curso. ¿Me lo ven o no? Sí. Ahí el programa está el programa del curso. Aquí viene. Presentación de la idea de proyecto. Y aquí tienen un formulario. ¿Lo están viendo, no? Sí. Aquí me tienen que decir cuál es el proyecto, el nombre del trabajo, quiénes son los alumnos, el root y los correos que conforman el grupo. Identificación del tema. ¿Qué es lo que debe llevar este informe? Estos 6 puntos. Un cronograma tentativo, la fecha de término, reitero, a más tardar el viernes de la 7ª semana a las 24 horas. Nombre de los alumnos. ¿Y qué es lo que va a hacer en el primer trabajo? Perdón, en el primer informe. Introducción. Antecedentes del tema. Tiene un máximo palabra. Un resumen. El cuerpo del informe. ¿Qué van a producir o crear?
cómo producir lo antes identificado, las 3 interrogantes básicas del problema económico, ¿se dan cuenta, no? Están viendo, ¿no? Un PDF Sí, en el fondo, sí, 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 se sí. ve todo, se ve todo. con las conclusiones, recomendaciones y sugerencias, qué material bibliográfico, qué bibliografía, qué apuntes, qué estudios analizaron para poder desarrollar vuestro trabajo. Y si quieren anexos. Y estos anexos no cuentan en el límite de palabras. Después tienen la estructura del segundo informe, un resumen, una introducción. Y aquí ya entra a caracterizar y a definir con un tanto mayor de detalle de lo que me hizo en el informe número 1. ¿Cuál es la idea? Que para la solución que ustedes propusieron al problema que analizaron durante las 2 primeras asignaturas de la línea de trayectoria, ahora en este segundo informe, o en el primero identifiquen claramente a los consumidores. ¿Me entiende? A la demanda. En el segundo informe, que caractericen a los oferentes y qué tipo de mercado es el que ustedes van a tratar. Ser un mercado competitivo, un mercado monopólico, estar regulado por el Estado, no sé. Ahí, ojo, esto todavía les falta conocimiento porque es la materia que vamos a ir avanzando en el curso. Pero esa es la idea. Entonces, en la primera parte, caracterizando la demanda, en la segunda parte me tienen que caracterizar claramente la oferta de lo que ustedes quieren ofrecer como resolutor de un cierto problema societario y el tipo de mercado en el cual van a estructurarse. Competitivo, un mercado monopólico, etc. Esa es la idea. Ya, y todo esto sería como, obviamente, en la misma línea, ambos trabajos. Claro, claro. Algunos de ustedes parece que vieron el problema del transporte público, ¿o no? De los que están presentes hoy día en clase. Sí, Ya. Por ejemplo, hablo por los grupos del semestre pasado. Algunos tenían una tarjeta VIP al adulto mayor. correcto. Entonces, el primer trabajo ellos, los alumnos, identificaron quiénes iban a ser los usuarios y cuántos iban a ser los usuarios. Que los adultos mayores, para la línea y para el tipo de servicio que ellos iban a ofrecer, voy a decir unas cifras que ni me acuerdo, inventar. 2 millones de usuarios. Esos 2 millones de usuarios, dadas las características de la tarjeta, el uso de la tecnología y todo esto, finalmente iban a llegar a que los usuarios potenciales de esos 2 millones de adultos mayores iban a ser solo 700.000 personas. Y con tales o cuales características o atributos. Identificaron el qué, esa tarjeta VIP, el cómo le iban a producir, que iba a tener un chip, que se iban a apoyar en el carnet o en la tarjeta VIP existente, no sé, le iban a introducir algún tipo de mejora, y aquí en el para quién, ¡pum!, llegamos finalmente a los 700.000. Y todo esto en términos de la conclusión y recomendación. En el trabajo 2, ¿qué tenían que hacer? Informar más o menos de lo que ya habían hecho, obviamente, en la parte de resumen si usted quiere, y después decir, bueno, ¿cuánto nos va a costar producir esta tarjeta que estamos diciendo para el adulto mayor? ¿Cuánto nos va a costar? ¿A cuánto la podríamos, entre comillas, vender? ¿Y existe o no existe una solución parecida? Si hay una solución parecida, el mercado no es monopólico, sino que eventualmente puede ser competitivo. Si voy a ser el único que ofrece esta solución por lo novedosa, voy a actuar en un mercado monopólico, por lo tanto voy a tener la potestad de determinar alguna de las características relevantes, o la cantidad de tarjetas que vamos a vender, o el precio al cual la voy a vender. ¿Me sigue? Pero para eso tienen que ir conociendo la materia. ¿Me entienden, niños? Sí, Esa es la idea. Pero cachuré, es decir, métanse al curso y vaya leyendo. Aquí está el calendario. Se dan cuenta aquí, dice viernes 5 de noviembre, entrega del trabajo de investigación 1. El segundo es el viernes 21 de enero, en la semana 15. Entrega del trabajo de investigación número 1. y eso de enero es el segundo que te voy a explicar. Sí. Ya. Es cuando ya conozcan toda la materia, la parte de estructura y teoría del productor.
y organización de mercado. Este primero, a esta altura ya debiéramos haber visto todo lo que es la demanda. Por lo tanto, podrían caracterizar la demanda en el primer informe. Esa es la idea. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. bien. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles. Estoy justo en la hora, a las 9:15 en la reunión. Chao, niños. Cuídese, chao, profe. Chao, Chao. profe.